Muchísimas gracias, Laura. José, muy buenos días para todos los asistentes a este webinar. Pues el día de hoy queremos precisamente presentarles a ustedes el desarrollo que venimos realizando nosotros, basado en la experiencia que tenemos de llevar ya cerca de una década aquí en Colombia, optimizando procesos de inyección de plásticos, sumado a la experiencia que tenemos en el tema de monitoreo de procesos de producción y cómo con esos dos aspectos creamos la herramienta de Industria 4.0 Kern, que Laura les va a mostrar en los próximos minutos, precisamente con aplicaciones hacia la optimización de este proceso. Entonces, Laura, pues estamos muy atentos y con mucha curiosidad de ver lo que nos vas a presentar, y pues quedamos también muy atentos a todas las preguntas de los participantes. Gracias. Bien, entonces nuevamente para todos la más cordial bienvenida. Para los participantes que nos acompañan hoy por primera vez, queremos comentarles que todas las preguntas se pueden hacer en cualquier momento vía chat. A la mano derecha de su browser, de su navegador, van a encontrar un chat donde pueden ir escribiendo sus preguntas que responderemos al final de la sesión. Por favor, siéntanse libres pues, en cualquier momento si tienen alguna pregunta o también algún comentario que nos quieran hacer. Bueno, para las personas con las que todavía no hemos tenido el placer de conocernos, mi nombre es Laura Flores, yo soy ingeniera mecánica y me doctoré en procesamiento de polímeros en la Universidad de RWTH, en el Instituto de Procesamiento de Plásticos en Aachen, Alemania. Desde el año 2013 hemos estado en Colombia trabajando con Miguel, mi socio, en moldeo por inyección, en optimización de procesos de moldeo por inyección. Y tenemos una historia pues, que está muy vinculada a lo que les vamos a mostrar el día de hoy. Una historia en la cual hemos acompañado a muchas empresas del sector de moldeo por inyección en Colombia y gracias a Dios también en otros países ya, donde hemos tratado de aplicar el conocimiento que adquirimos en Alemania, aplicar también la visión de desarrollo que adquirimos en Alemania para ponerla al servicio de la industria latinoamericana de moldeo por inyección. ¿De qué se trata esta visión? Pues básicamente de no esperar a que las soluciones vengan a nosotros, ¿cierto? De no esperar a que alguna empresa afuera de nuestra región nos solucione los problemas, sino usar el talento que tenemos en nuestros países, un talento enorme de desarrollo, de ingeniería, para crear herramientas que solucionen nuestros problemas, ¿no? Nosotros, digamos que ese es el aprendizaje más grande que tuvimos en Alemania, es ver que la tecnología, el desarrollo y el desarrollo de empresas de base tecnológica está a la orden de todos, ¿cierto? Y eso es lo que les queremos contar el día de hoy, cómo hemos sido exitosos en el desarrollo de una herramienta de Industria 4.0 específicamente para el proceso de inyección. Una herramienta que de acuerdo a nuestros benchmarks, pues es bastante especial, es una herramienta que es muy versátil, como ustedes lo van a ver ahora más adelante, y que además está diseñada por nosotros que somos expertos en moldeo por inyección. Entonces, pues espero que encuentren provechoso esto que les vamos a contar. Quiero contarles lo que yo como ingeniera de plásticos he encontrado de utilidad, las cosas que a mí me han servido para ayudar a mis clientes y contarles cómo estamos usando esta herramienta de Kern en la aplicación de moldeo por inyección. En este momento voy a empezar a compartir nuestra pantalla. Por favor, me cuentan apenas la estén viendo. Aquí creo que ya debería estar en pantalla. José o Miguel me cuentan si ya están viendo la pantalla, por favor. Sí, ya se está viendo. Perfecto. No voy a poder ver el chat, entonces si en algún momento ustedes ven que necesitan interrumpirme, pues Miguel o José, les agradezco pues que lo hagan en cualquier momento. Bueno, perfecto. Entonces, como les digo, ¿qué es lo que quiero presentarles el día de hoy?
Lo que quiero decirles es cómo nosotros hemos logrado ahorros en inyección, en moldeo por inyección, a partir de la aplicación de herramientas de Industria 4.0. Antes de arrancar, quisiera presentarles nuestro grupo. Nosotros arrancamos como una empresa, PM Tech Engineering, como una empresa en la cual trabajábamos productos y procesos. Siempre arrancamos buscando apoyar a las empresas, como les decía yo, de moldeo por inyección con el desarrollo de productos y procesos. A partir de eso, generamos un centro de aprendizaje con nuestro socio Cinemco, representante de Enel en Colombia, el Centro de Excelencia en Inyección, porque encontramos pues la oportunidad de brindar no solamente servicios de consultoría, sino también capacitación, ¿no? La capacitación para empresas del sector de moldeo por inyección. Muchos de ustedes nos han acompañado. Pues para nosotros también es verdaderamente una gran satisfacción saber que tenemos una base de cerca de 1.500 personas de toda América Latina que ya nos han acompañado en nuestras capacitaciones. Parte de ellas, pues el curso que José nos contaba y que empieza la semana entrante. Y después, digamos, en paralelo, encontramos esta oportunidad de desarrollo de herramientas de Industria 4.0. Industria 4.0 es el presente de la producción, no el futuro, es el presente de la producción industrial. Y lo que nosotros encontramos fue este nicho en el cual había un mercado desatendido. Había la oportunidad de generar herramientas de Industria 4.0 que fueran transversales para cualquier marca de máquina, que además se adaptaran a las necesidades de las empresas en nuestra región, ¿cierto? Donde nosotros por temas de adaptabilidad de software, por temas incluso de flexibilidad de respuesta, hemos tenido una solución muy exitosa con la cual hemos apoyado a nuestros clientes, pero más que eso, más que solamente pues el tema de software, el tema de hardware, un gran diferenciador nuestro ha sido que conocemos muy bien el proceso. Nosotros sabemos cuáles son los dolores de una planta de inyección, estudiamos permanentemente cómo seguir solucionando estos problemas y es a partir de ese conocimiento profundo en inyección que hemos desarrollado la herramienta Kern IOP, Internet of Production, es la abreviación IOP, y es una herramienta que se ha usado en muchos procesos industriales y en el proceso de moldeo por inyección tenemos esta fortaleza adicional de conocer muy en detalle el proceso. El año pasado, en Andina PAC, lanzamos un centro de economía circular, el CPAC, pues porque básicamente en la industria plástica tenemos esta necesidad de cierre de ciclo, esta necesidad de encontrarnos dentro de la economía circular y también a través de nuestro conocimiento, de nuestra red de contactos en Alemania, de esta vocación que tenemos de atender a la industria y de procurar siempre que crezcamos juntos, sabemos que es un pilar fundamental. Entonces, este es nuestro grupo, son todas nuestras actividades y pues como les digo, lo que quiero presentarles hoy es cómo hemos trabajado en Kern IOP para mejorar la productividad de empresas del sector de moldeo por inyección. ¿Quiénes somos? Pues somos un grupo de expertos en procesamiento de plásticos, en manufactura avanzada y en optimización de procesos. Todos los líderes, las cabezas líderes, somos doctores, doctorados en Alemania en cada una de estas disciplinas, manufactura avanzada, pues mi doctorado que es procesamiento de plásticos y el doctor Alejandro Muñoz, quien es doctor en optimización de procesos. Y nuestro objetivo es básicamente la rentabilidad y generación de valor para compañías de moldeo por inyección en Latinoamérica a través de la aplicación de conocimiento avanzado en diferentes etapas del proceso. Entonces, partimos apoyando a las empresas con PMTech en diseño integral de productos, ¿cierto? Optimización de proceso, fabricación avanzada de moldes, evaluación de resinas, optimización del proceso de inyección y la etapa que quiero comentarles el día de hoy, que es monitoreo de procesos a través de herramientas de Industria 4.0. Lo que hemos logrado con los clientes con los que hemos trabajado ya varios años, entre los que felizmente pues vemos algunos asistentes el día de hoy, es llevar a las empresas a esa producción exitosa, a una producción rentable con el mínimo costo unitario por producto y también una producción, yo siempre lo digo, donde estemos tranquilos, ¿no? Porque básicamente lo que uno quiere es pues que una planta de inyección le dé dinero. Es un proceso muy bonito, es un proceso complejo, pero es un proceso que es posible controlar, es un proceso que es posible tener, donde no necesitamos tener inquietudes, donde no necesitamos tener miedo, y es un proceso que puede ser muy rentable y donde todavía hay muchísimas oportunidades de exploración en nuestro mercado. Entonces, esa es nuestra vocación y eso es lo que hace nuestro grupo PMTech y también
a lo que dedicamos el desarrollo de esta herramienta Kern IOP. En el año 2018 trabajamos con Impulsa. Ellos pues han sido una de las anclas que hemos tenido para potenciar nuestro crecimiento y nuestro mercado de exportación. Y en ese año fuimos reconocidos como una de las empresas más innovadoras de Colombia. Hemos trabajado con algunos clientes ya, no solo en el sector de moldeo por inyección, como les comentaba, sino también sectores como el Grupo Nutresa, en el tema de alimentos, también buscar en el tema de ensamble de carrocerías para buses, Sociedad Portuaria de Buenaventura, donde hemos trabajado en temas logísticos, CMA, donde tenemos algunos sistemas de control para corte metal mecánico y bueno, nuestros clientes, algunos de nuestros clientes en el sector de plásticos, Corona, Extra y PAC. Bien, la presentación del día de hoy quiero, en esta presentación quiero incluir los siguientes temas. Voy a hacer una breve motivación, introducción al tema de la industria 4.0 y después de eso quiero hablar con ustedes acerca de los sistemas de industria 4.0 para moldeo por inyección. Quiero hablar con ustedes acerca de para qué nos sirve la industria 4.0 a las personas que trabajamos en moldeo por inyección. Quiero hablarles después de eso, pues el plato fuerte, digamos, que es en qué hemos sido exitosos, qué hemos encontrado, en qué hemos podido ayudar a algunos de nuestros clientes aplicando Industria 4.0 y bueno, cerrar con algunas conclusiones. Entonces, arrancamos. Motivación, introducción a la Industria 4.0. ¿Qué es la Industria 4.0? De pronto, pues ya es un término que ojalá todos hayamos oído, ¿cierto? Porque es un término, como les digo yo a ustedes, que es el presente de nuestra producción industrial. Nosotros como humanidad hemos atravesado diferentes revoluciones industriales, ¿no? La primera fue pues la que nos trajo la máquina de vapor, ¿cierto? La posibilidad de reemplazar muchas labores que venía haciendo la humanidad de manera manual por máquinas, ¿cierto? Por máquinas impulsadas, en este caso, por vapor, 1784. La segunda revolución industrial es la que ocurrió en el año 1870 con la producción en masa, con la capacidad de ensamblar en línea y con la introducción, las primeras aplicaciones de energía eléctrica. La industria 3.0 la vemos hacia el año 1969 con la entrada de los computadores, ¿cierto? Algo pues que cambió toda la realidad de la producción y la electrónica, y de ese mismo tamaño es esta industria 4.0, que es la que estamos viviendo hoy, donde básicamente lo que tenemos son sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas y redes. ¿Qué abarca la industria 4.0? ¿Qué puede llamarse solución de industria 4.0? Aquí vemos diferentes soluciones, ¿cierto? Realidad aumentada, por ejemplo, es una de las herramientas que vemos en la industria 4.0, integración de sistemas, la computación en la nube, Big Data, ¿cierto? Que es un tema muy relevante en el cual nosotros ya estamos trabajando en Big Data para moldeo por inyección, IoT o IOP, ¿cierto? Internet of Things, la Internet de las cosas o el Internet de la producción, que es lo que nosotros trabajamos a través de nuestra herramienta Kern, impresión 3D, ciberseguridad, robots autónomos y simulación, ¿cierto? Entonces, todo este es el abanico de soluciones que integran lo que llamamos nosotros Industria 4.0. ¿Y para qué sirve la Industria 4.0? ¿Por qué es relevante la Industria 4.0? Pues básicamente porque permite que la información se conecte y que la información trabaje para nosotros. Yo pienso, desde mi experiencia, que lo que hacemos con Industria 4.0 es develar una cantidad de información que hasta ahora estaba oculta en el proceso de moldeo por inyección. La información incluso está, ¿sí? Incluso está en las máquinas. Cuando uno va y la registra, la información está ahí, pues hay una hoja que uno podría descargar y podría ver la información, pero no la está viendo en tiempo real, ¿sí? Y lo que hace la industria 4.0 es permitirnos sacar el dinero de esa información, ¿sí? Permitirnos sacar la riqueza y el valor que tiene esa información a través de la interpretación de esos datos, ¿sí? A través de la búsqueda de oportunidades de optimización a través de esos datos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es quitarnos un poco esa rutina de trabajo que tenemos de solamente como hormiguitas estar allí, una tarea secuencial después de la otra, muy metidos, como solamente primero miro esta máquina, después miro esta, no. Vamos a hacer un paso para atrás y con la industria 4.0 vamos a tener un panorama, ¿sí? Más grande de las oportunidades que tenemos en el moldeo por inyección. Vamos a mirar
no una máquina, vamos a mirar de pronto 50 máquinas al tiempo, vamos a mirar qué oportunidades de mejora hay aquí, vamos a mirar qué es lo que está pasando con este molde, qué es lo que está pasando con esta resina que de pronto cambiamos, qué es lo que está pasando con este pigmento, qué es lo que está pasando con esta contracción del producto, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de ver las cosas de una manera mucho más global, pero también vamos a tener la oportunidad de que los computadores o las herramientas que tenemos hagan el trabajo por nosotros, ¿cierto? Y que ellas mismas analicen lo que está sucediendo para que nosotros podamos tener un resultado mucho más confiable, un resultado que no dependa tanto de nuestra capacidad humana o de la capacidad humana del operador, sino que podamos tener resultados y sobre todo consistencia en la producción, producto de esta inteligencia que tienen los sistemas que estamos empleando. Esa es mi interpretación personal, lo que yo he vivido, lo que he visto que podemos hacer con Industria 4.0 y lo que pues básicamente están haciendo nuestros clientes ya con las herramientas. ¿Cuáles son las ventajas de una producción inteligente? Por un lado, tener mayor efectividad, ¿cierto? Dejar de desperdiciar tanta producción porque a veces sacamos producción que parece buena y resulta que no tiene las dimensiones o no tiene las propiedades mecánicas que necesitamos, ¿cierto? Tener mayor productividad y mejor calidad gracias a que estamos en capacidad de hacer seguimiento a parámetros críticos. En el proceso de inyección hay unos parámetros que son críticos, a veces los conocemos, a veces no los conocemos, pero el sistema puede encargarse de eso por nosotros, puede monitorear esos parámetros críticos y levantar la mano y decirnos, mire, aquí se nos está saliendo esto de parámetros, ¿cierto? Entonces, cuidado, tener más eficiencia, ¿cierto? Botar menos dinero, básicamente. Nosotros en moldeo por inyección, en nuestra región, seguimos siendo muy improductivos, seguimos teniendo muchísimos desperdicios que podríamos ahorrarnos, ¿cierto? Muchísimos tiempos de parada, por ejemplo, cambios de molde, paradas por no esperadas en nuestras máquinas, a veces incluso pues tiempos de producción que no son efectivos, ¿cierto? Porque pues hay cosas que no estamos pudiendo ver. Entonces, es ver, básicamente la industria 4.0, las herramientas de producción inteligente lo que nos permiten es ver y detectar estos errores y alarmas basadas en datos y tener más trazabilidad, ¿cierto? Lo que nosotros queremos es ver esos datos de producción en tiempo real, no mañana cuando salga el resumen de producción decir, bote ese turno porque ese turno no nos sirvió, vuelva y muélalo, ¿no? Sino no, mire, en este momento el agua está fuera de temperatura, vamos ya a corregir ese tema, ¿cierto? Para poder solucionar en tiempo real los datos. Y también muy interesante que los datos estén disponibles para todos, ¿no? No estén en una hoja de pronto, en una planilla que estamos llenando a mano o en una hoja de Excel que de pronto queda por allá muerta, ¿no? Sino que todos en nuestro celular tengamos a la mano de manera inmediata los datos y podamos ver máquina 20, cómo está la producción, estamos dentro del plan esperado, estamos dentro del tiempo de ciclo, estamos dentro del consumo energético esperado. Todo ese tipo de cosas los podemos ver a través de diferentes departamentos de la compañía, ¿cierto? Producción lo puede ver, pero también calidad lo puede ver, pero también mantenimiento, pero también gerencia. Podemos ver al tiempo los datos, ¿cierto? Y todos tenemos los mismos datos. Entonces allí hay muchísima más transparencia, hay más trazabilidad e incluso es posible generar mayor satisfacción al cliente, asegurar calidad. No es como que llegó tal producción a donde nuestro cliente y no, ¿qué pasó ahí? No sé qué pasó. No, tenemos los datos con los que se produjo ese lote, tenemos la resina, tenemos el molde, tenemos el número de golpes que tenía ese molde cuando se produjo. Toda la información está allí, ¿cierto? Esas son las ventajas que tenemos en la producción inteligente. Y nosotros desde PM Tech, con nuestra herramienta Kearn, estamos desarrollando lo que hemos denominado un camino hacia la industria 4.0. Nosotros somos conscientes de que a partir de los datos generamos información y finalmente conocimiento, pero también somos conscientes de que esto no es un camino donde uno da un salto automáticamente a gemelos digitales o inteligencia artificial, no. Este es un camino que es importante recorrer, ¿cierto? Juntos, donde arrancamos por la adquisición y almacenamiento de datos de proceso, ¿cierto? Donde decimos, bueno, no estamos monitoreando la temperatura del agua, si no la estamos monitoreando, empecemos. Estamos monitoreando de pronto el consumo del chile, empecemos, ¿cierto? Tengamos un histórico, empecemos a generar esa información. Tenemos la oportunidad de tener una sensórica y transmisión inalámbrica, es algo pues que es un diferencial de esta tecnología, no necesitamos cablear, es un poco más sencillo,
podemos poner un computador en la máquina y vía señales de radiofrecuencia se transmite la señal a un monitor, vamos a verlo un poco más adelante, y esta sincronización de variables permite ver en un dashboard, en un tablero de control, cómo están diferentes variables al tiempo, ¿cierto? Podemos tener una visión un poco más global. Más adelante, en esa montaña, en esa pirámide de caminos hacia la industria 4.0, tenemos el monitoreo en línea, donde empezamos a usar los datos para tomar decisiones, donde decimos, bueno, listo, sabemos que históricamente este molde ha trabajado, digamos, con un tiempo de ciclo de 35, 36 segundos, el sostenimiento estaba en tanto, la temperatura de agua estaba en tanto, el caudal en tanto, ¿cierto? Y tenemos un histórico donde podemos saber, se subió, por ejemplo, la temperatura de molde, alerta, ¿cierto? Porque ya sabemos que es muy probable que si se sube la temperatura de molde, se afecte el porcentaje de cristalización de la resina, se afecte el porcentaje, por ejemplo, de contracción. Vamos a tener una serie de consecuencias, ¿cierto? Pero las podemos ver. Eso es lo que nosotros queremos hacer con ustedes, queremos hacer con las compañías, y es tener ese monitoreo en línea con una información personalizada para toma de decisiones. Aquí nuevamente es muy importante que todos en las compañías de inyección entendamos que los sistemas no van a reemplazar el conocimiento humano, ¿cierto? Y esa es una conversación que he tenido con muchos fabricantes de máquinas que también tienen herramientas de solución de Industria 4.0, y es decir, mira, esto es una herramienta más para que nosotros conozcamos mejor el proceso, ¿cierto? Entonces, aquí es importante siempre contar con ese conocimiento fundamental en inyección. Es siempre importante contar con esos aliados en proveeduría, ¿cierto? Que nos ayuden a entender muy bien el proceso de inyección, porque pues no va a haber una corrección automática. Siguiendo, ¿cierto? Ya hemos empezado a trabajar en temas de modelamiento de procesos para definir ventanas de proceso óptimas. Esta es una etapa adicional. Esos procesos, de pronto los procesos, por ejemplo, reológicos, que no es tan fácil medir en línea, los podemos modelar, ¿cierto? Para poder conectar esa física de los procesos y poder tener a veces incluso medición indirecta de parámetros para llegar a la última etapa de la industria 4.0, cuando ya coronamos todo, que es tener ese control robusto y la inteligencia artificial, ¿cierto? Donde Kern controla básicamente el proceso desde un conocimiento profundo de los efectos de cada variable, ¿cierto? Entonces, ese es el camino que nosotros visualizamos y lo que estamos construyendo con las empresas de moldeo por inyección. Bien, hablemos ahora entonces de cómo se aplican esos sistemas de industria 4.0 concretamente en el proceso de moldeo por inyección. Voy a hablar de algunos problemas comunes en inyección asociados a diferentes factores dentro del proceso. Por ejemplo, asociados al material, nosotros podemos contar con variaciones en viscosidad, ¿cierto? Producidos por la resina base o por pigmentos. Y también por variaciones por la incorporación de material reciclado, donde nosotros básicamente lo que vamos a experimentar es una diferencia en la resistencia que tiene la máquina para empujar un material y llenar un molde, ¿cierto? Si nosotros no tenemos una máquina que sea inteligente, sino es una máquina pues que hace lo que le decimos, ¿cierto? Pero no es capaz de autoajustarse, lo que va a pasar es que a veces unas piezas van a llenar, otras se van a sobreinyectar y otras no van a llenar, ¿cierto? Entonces, esa es una de las consecuencias que tenemos en las variaciones propias de la materia prima. En el molde también podemos tener algunas variaciones que tienen que ver con el estado de mantenimiento, por ejemplo, y desgaste, rebaba, ¿cierto? Si nosotros tenemos un molde que de pronto tiene filos gastados, donde tenemos problemas asociados a la fuerza de cierre de la máquina. En el agua, que es un factor fundamental, ¿cierto? La temperatura es pues una de las causas más comunes de los problemas que yo corrijo en planta. Podemos tener variaciones en temperatura y caudal, ¿cierto? Podemos tener variaciones en la temperatura del agua, bien sea porque el agua está en un chiller central y ese chiller pues trabaja de manera diferente si hay 10 máquinas o si hay 40 máquinas prendidas, porque hay variaciones naturales en temperatura, por ejemplo, en la temperatura del medio ambiente, y también pues en caudal. A veces tenemos algunas restricciones, por ejemplo, dentro del molde, algunas obstrucciones que hacen que, si bien el agua está a buena temperatura, no pase con la turbulencia necesaria para generar la transferencia de calor que nosotros necesitamos. ¿Y cómo lo percibimos? Como un aumento de la temperatura en el molde. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Pues variaciones en tolerancias del producto, alabeos, distorsiones y también variaciones en el tiempo de enfriamiento, ¿cierto? En la máquina podemos tener desgaste en cualquier parte. Toda la máquina pues tiene partes móviles, ¿cierto?
Y pues, por ejemplo, en el tornillo, ¿cierto? El desgaste más común es el que se encuentra en el tornillo de plastificación, donde a veces no tenemos la oportunidad de tener suficiente ajuste entre las crestas del tornillo y el barril, y eso hace que la bomba no trabaje bien. O sea, el bombeo, el efecto de bombeo no es correcto, ¿cierto? Entonces, este tipo de temas de desgaste o el desgaste que se puede producir en cualquiera de las bombas que hay en la máquina nos puede generar cambios en la dosificación, inconsistencia en el llenado. A veces no sé si les ha pasado, ojalá que no, pero con algunos clientes nos pasa que llegamos y pues uno no cambia nada en el proceso, pero a veces la máquina trabaja 5 ciclos bien y uno mal, no llega, ¿cierto? Entonces, ese tipo de errores están asociados a la máquina, a cambios, pues a problemas que tenemos en la dosificación. Y en el proceso, ¿cierto? Si hay una parametrización incorrecta, empezamos a ver consecuencias en la calidad del producto. Por ejemplo, si tenemos un perfil de llenado incorrecto, podemos tener marcas de flujo o chorro libre. Si tenemos problemas en sostenimiento, lo cual es muy común, que no tengamos el perfil óptimo de sostenimiento configurado, vamos a tener problemas de contracción, de rechupes o incluso si tenemos exceso de sostenimiento, un sobreempaquetamiento y tensiones residuales. Si tenemos problemas de carga o una mala configuración de la carga, podemos tener problemas de plastificación o podemos tener exceso de consumo energético. Y si nosotros, pues, por algún motivo personal, por algún motivo de la organización, tenemos problemas en la continuidad y estabilidad de la operación, vamos a estar afectando el OEE, ¿cierto? Y la productividad. Entonces, todos estos factores, pues, nos generan estos problemas que son comunes y que son problemas que la industria 4.0 nos puede ayudar a solucionar. Entonces, ¿qué puede hacer un sistema de industria 4.0 por el proceso de inyección? Por un lado, puede ayudarnos con el monitoreo de parámetros críticos, ¿cierto? En materia prima, en molde, en máquina y en proceso. Y por otro lado, nos puede ayudar a encontrar esas oportunidades de optimización, monitoreando productividad, ¿cierto? Monitoreando tiempos muertos, monitoreando el proceso para optimizar el consumo energético. Eso es un tema muy bonito que descubrimos, que hemos trabajado ya con algunos clientes y sobre el cual les voy a mostrar algunos ejemplos. Y podemos identificar razones de parada de manera rápida y sencilla, ¿sí? Muchas veces, de verdad, la poca productividad que tenemos o la baja, digamos, que tenemos o la variación entre el número de unidades que entregamos y el que podríamos entregar realmente, tiene que ver con cosas que pasan dentro de la planta y que están ocultas, ¿sí? Con cosas que pasan, paradas que pasan. ¿Por qué? Porque se acabaron las cajas para empacar el producto, porque se acabaron, se taparon las boquillas del canal caliente, porque de pronto le tocó al operador parar e ir a ayudar al compañero que tenía algún problema, porque lo llamaron de pronto a un tema de capacitación en recursos humanos, porque la materia prima se acabó. Hay muchas razones, hay muchas pequeñas razones que no se ven, que no se ven. O sea, si yo les preguntara a ustedes cuánto tiempo de parada está originado, por ejemplo, en desabastecimiento de materia prima, es posible que ustedes me lo digan. Es un dato que se está registrando en este momento. En la mayor parte de los casos la respuesta es no, realmente no sabemos, ¿sí? O si yo les preguntara a ustedes, ¿qué porcentaje de materia prima o qué porcentaje de desperdicio tenemos de pronto porque un secador se queda prendido demasiado tiempo y degrada la materia prima? Es posible que ese indicador tampoco lo tengamos, ¿cierto? Y ahí hay plata. En todas esas pequeñas sumas hay plata y hay harta plata, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos empezar, yo siempre digo, es a destapar esas huacas que tenemos en la planta y a empezar a mirar dónde podemos coger, ¿cierto? Esos centavitos que hay por aquí y por allí y que nos van a ir sumando un montón de dinero. Es básicamente destapar, quitarnos el velo de los ojos y poder empezar a ver esas oportunidades que tenemos de optimización. Desde PM Tech Engineering hemos trabajado pues en todos los años que llevamos en esta cadena, ¿cierto? Que es la evaluación de producto. Hemos trabajado muy de cerca con los clientes ayudándolos a diseñar mejores productos, a hacer simulaciones para ver la resistencia de sus productos. Hemos ayudado también en el diseño de moldes, en la evaluación, sobre todo en el peritaje de oportunidades de mejora en moldes, mucho en tema de refrigeración. Y digamos que el fuerte del trabajo mío en el que yo me desempeño es en la evaluación de proceso, en optimizar los procesos de inyección, tanto para moldes nuevos como para moldes existentes, ¿cierto? Eso nos ha dado un background de entender desde muy atrás
cuáles son esas oportunidades que existen en el moldeo por inyección. Y a partir de ese conocimiento profundo que tenemos en moldeo por inyección, hemos desarrollado estas herramientas de industria 4.0 a través de nuestro portafolio de soluciones Kern IOP para producción inteligente. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos aquí dos herramientas, la herramienta Kern IOP Sense y Kern IOP Loop, que son controles de medición de variables en planta. Algo tan sencillo como decir, mire, monitoreemos la temperatura que tenemos en planta, porque a veces ocurren variaciones, ¿cierto? En planta a veces, por ejemplo, es muy diferente producir a las 3 de la mañana que a las 2 de la tarde. Tengamos una curva de temperatura. O tengamos, por ejemplo, un sensor que nos permita ver cuál es la presión, ¿cierto?, de tal bomba y queremos ver esa variable. Entonces, para ese tipo de monitoreo de variables, ¿cierto?, tenemos una solución que nos permite ver eso. Tenemos una herramienta que hemos desarrollado que se llama Kern Energy, que nos permite monitorear el ahorro y tener datos sobre ahorro energético, sobre, por ejemplo, indicadores como kilovatios hora kilogramo, que es un indicador que deberíamos tener todos muy claro en nuestras plantas de inyección. Esto es como saberse la cédula, ¿cierto?, de la máquina. El Smart Pro, que es una herramienta que nos permite una gestión completa de la producción. Esa es la herramienta más completa que tenemos para moldeo por inyección. Es una herramienta que nos permite tener, vamos a verlo un poco más adelante, pero nos permite tener sensores, ¿sí?, e integrarlos con una interfaz humana, pues hombre-máquina, HMI, una interfaz, una pantalla donde yo puedo meter información adicional. Y el Kern IOP Identic, que es una herramienta para gestión de moldes, herramientas y personas, donde nosotros podemos tener datos, por ejemplo, de qué molde se usó, qué materia prima se usó, qué operario estuvo al frente de la máquina de inyección, ¿no? Todo ese es el portafolio que tenemos de herramientas para la industria 4.0 en inyección. ¿Cuál es la arquitectura de los sistemas Kern? Básicamente nosotros nos conectamos con la máquina en este sistema de industria 4.0, conectamos un pequeño computador, que es este que ustedes ven aquí, ese gris, lo conectamos a la máquina y el computador recibe señales, bien sea a través de PLC, bien sea a través de sensores, podemos recibir señales de la máquina y transmitirlas de manera inalámbrica a un receptor, ¿cierto? Que es como pues un receptor normal, digamos, de Internet, aquí como el que tendríamos donde se ven las señales, pero no es a través de Internet. Nosotros no necesitamos usar la red del cliente, podemos hacer la transferencia de datos vía radiofrecuencia. Esto lo hacemos por temas de seguridad y también pues para no interferir con temas de seguridad de la red del cliente. Y desde ese centralizador se lleva la información a través de un software que se llama Kern Monitor. Se lleva la información a un software que nosotros desarrollamos que se llama Kern Monitor, pero también se puede mostrar en un display. Por ejemplo, si ustedes me dicen, quiero ver cuántas unidades se han producido en este turno, pues podríamos poner una pantalla en una máquina, ¿cierto? Y mostrar el número de unidades. O quiero ver, por ejemplo, la temperatura. Esto es algo que pasa, la temperatura del agua, y quiero que esté visible para todo el mundo en la planta. Se puede poner una pantalla o se puede, pues, se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Se puede poner la pantalla y se puede llevar la información al sistema, al software, que es un software que además se puede acceder, pues, desde todas partes. Podemos accederlo desde un computador, desde una tablet, desde el celular, ¿no? Pues, desde cualquier terminal, también de manera remota, ¿no? No necesito estar en la planta para acceder a esta información, sino que pues desde la casa o desde cualquier parte puedo acceder al Kern Monitor y ver cómo ha estado la producción ese día. Y otra alternativa que hemos trabajado con algunos clientes es llevar esa información para alimentar otros sistemas, ¿no? Para alimentar software, por ejemplo, de ERP o SCADA, donde pues nos permita tener también información relevante para compras, para suministros, bueno, etcétera. Tenemos algunos sistemas que no solamente, pues digamos, monitorean variables como temperatura, caudal, presión, etcétera, sino que también nos permiten monitorear peso, por ejemplo, del producto. Es posible que nosotros tengamos cada ciclo, por ejemplo, un monitoreo del peso del producto y un registro, ¿cierto?, donde tengamos un aseguramiento de calidad. Y también tenemos algunos terminales de acceso que permiten la comunicación, por ejemplo, de información, donde yo puedo meter un código a mano, donde puedo poner, por ejemplo, una lectura de un código de barras. Si quiero decir, mira, asóciame esta producción a este lote de materia prima, es posible hacer esa comunicación, ¿no? Básicamente, la gran fortaleza que tenemos nosotros en este sistema Kern es estar muy adaptados a la industria de moldeo por inyección, entendiendo las diferentes necesidades y
pues poder dialogar con los clientes para entender y adaptar el sistema a sus requerimientos específicos. Voy a hablar concretamente de dos soluciones donde tenemos ejemplos para el día de hoy. Quiero hablar con ustedes de este sistema Smart Pro, que es el que yo les contaba que está diseñado pues para moldeo por inyección, donde tengo la oportunidad de monitorear variables, ¿cierto? Es temperatura y presión, que son las dos variables pues básicas del proceso de moldeo por inyección, pero donde también tengo la oportunidad de tener una pantalla táctil donde yo puedo meter información y un lector de código de barras. Toda esta información pasa por este centralizador, que es el que les comentaba, que es como el router, ¿cierto? Y de allí pasa a el Kern Monitor, que es el software, o pues a otros sistemas, pero pues la información que hay allí y se puede leer en un Kern Monitor. Y de hablar también del sistema Kern Energy. Este es otro sistema específicamente diseñado para consumo energético, pues que funciona de la misma manera, inalámbrica, y que nos permite conocer en detalle la cantidad de energía que se consume. Lo que ahora les quiero comentar es cómo hemos empleado estos dos sistemas ya en aplicaciones reales, en aplicaciones industriales para optimizar procesos, ¿cierto? Concretamente el Kern Energy, cómo lo hemos implementado para entender qué cantidad de energía se consume en cada fase del proceso e identificar cómo optimizar parámetros para lograr el mínimo consumo energético. ¿Listo? Entonces, eso es lo siguiente que vamos a ver en la siguiente parte de la presentación. ¿Qué podemos ver en este tipo de herramientas? Podemos ver tiempos de ciclo, tiempos de producción por turno, porcentaje de utilización de la máquina por puesto de trabajo, análisis de razones de paradas no deseadas, verificación de cumplimiento de la producción, el cálculo del OEE, alimentación en tiempo real de índices de productividad, ingreso del código del operario, ¿cierto? Si nosotros queremos ver quién estuvo responsable de un turno, de una producción, alarmas automáticas y generación de reportes ejecutivos periódicos de manera automática, alimentación de información para hoja de vida del molde, que es un dato pues bien importante, monitoreo de curvas de presión de bombas de inyección para calidad de proceso, pero también para mantenimiento, y monitoreo de temperaturas de refrigeración para calidad de proceso. Todos estos pues son variables que nos puede entregar este software, el Kern Monitor, como herramienta de 4.0. Y ahora pues pasamos ya a ver esos resultados para que hemos empleado esas herramientas en tres temas específicos. Consumo energético, cómo hemos logrado ahorros en consumo energético, cómo hemos logrado control de parámetros de proceso y cómo hemos logrado ahorros evidenciando pues estos parámetros de productividad. Les recuerdo, pues en cualquier momento, si tienen dudas, si tienen alguna inquietud, pues bienvenidas todas sus preguntas. Bueno, entonces empecemos con el tema energético. A través de nuestra herramienta Kern Energy, nosotros podemos monitorear en tiempo real el consumo energético por máquina de inyección. Yo a veces he llegado a hablar con algunas personas en algunas plantas y me dicen, no, no me importa. ¿Cuánto consume esa máquina? No, no me importa. Me importa la factura, me importa lo que vale la factura por las 20 máquinas que tengo aquí en la planta. Pero resulta que ponerle cuidado a cuánto consume cada máquina nos permite, pues primero ver si realmente vale la pena tener esa máquina o si es importante renovarla, ¿cierto? Pero también nos permite ver que también estamos parametrizando el proceso. Resulta que nosotros siempre parametrizamos el proceso de inyección buscando que haya buena calidad del producto, ¿cierto? Buscando que haya un tiempo de ciclo, ¿cierto? Y ya, esos son como los dos criterios. Yo como ingeniera de producción hasta ahora pues solo le ponía cuidado a eso, ¿cierto? Que nos saliera la pieza bien, que en calidad pasara bien, pero también pues que tuviéramos un tiempo de ciclo apropiado. Pero pues claramente hay una infinita cantidad de combinaciones posibles de parámetros que podemos hacer para llegar a ese tiempo de ciclo y a esa calidad requerida, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros buscamos a través del Kern Energy? Tener una variable adicional y mostrarle a los operadores, a las personas que trabajan en moldeo por inyección, cómo se están gastando esa energía que están consumiendo por cada ciclo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Lo que vemos es lo que hemos denominado la huella del proceso de inyección en Kern IOP. Esta huella del proceso de inyección es como un electrocardiograma de la máquina, ¿cierto? Cada combinación de parámetros que escogemos tiene una huella única de consumo energético y aquí la podemos ver, son varios ciclos de producción lo que observamos en esta gráfica. Esa huella es reproducible, ¿cierto? Y permite medir paso a paso en qué se está consumiendo la energía dentro del proceso de inyección. Entonces, aquí vemos varios ciclos, como les digo, esto es un moldeo ciclo, pues una gráfica real de un proceso de moldeo por inyección, y acá vemos en detalle un solo ciclo, ¿sí?
donde podemos ver las diferentes etapas del proceso. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver la energía consumida durante el cierre del molde, la energía consumida durante la inyección, con los parámetros concretos que tenía en ese momento la máquina, combinación de material, de condiciones de proceso. Vemos este resultado de inyección, que como les digo es un resultado reproducible ciclo a ciclo, y vemos acá el sostenimiento, la energía que se consume en sostenimiento, ¿cierto? Después de eso vemos, esto es un material reciclado. Esta gráfica que estamos viendo acá es para un material que es 100% reciclado. Y vemos el consumo energético, cómo se nos dispara durante la carga, ¿sí? Durante todo el proceso de carga. Entonces, vemos que el pareto del consumo energético en este proceso, por ejemplo, está en la carga, ¿cierto? Y hay una oportunidad de optimización allí. También vemos, pues, que estamos al límite, realmente no hay oportunidad de acortar tiempo de ciclo porque no hay enfriamiento residual, ya termina la carga y abre el molde, ¿cierto? Entonces aquí vemos el consumo energético durante la apertura y la expulsión. Entonces, este tipo de herramienta, más allá de solamente contar, pues, cuántos kilovatios consumimos, nos permite entender en detalle el proceso y analizar el proceso de una forma adicional, una herramienta adicional que hasta ahora no teníamos. Si ustedes ven, y esa es mi experiencia, ¿no? Es un comentario que quiero hacerles como mi experiencia personal. Eso es algo que yo no sabía, ¿sí? Yo llevo muchos años trabajando en inyección y yo nunca me había tenido a analizar un proceso de esta manera, ¿cierto? Decir, oiga, mire, pues sí, pues esas RPMs, esa contrapresión de pronto, ¿será que no está como pasada, no? De pronto estamos sobreplastificando la, 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 la resina, ¿no? Porque pues mire toda la energía que nos estamos consumiendo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de radiografía, ¿no? De entendimiento es una de las oportunidades que tenemos en Industria 4.0. Cuando aplicamos ese conocimiento a procesos de moldeo por inyección, podemos hacer reducción de consumo energético a través de parámetros de proceso, ¿cierto? Entonces, esa es otra gráfica de un proceso real, ¿sí? Aquí vemos en rojo el proceso original, lo vemos acá en cierre, inyección, sostenimiento, carga, ¿sí? Del proceso de inyección. Y acá, nuevamente, este es un proceso donde teníamos un enfriamiento residual y después otra vez apertura y expulsión, ¿cierto? Entonces, todo este es el consumo energético que vamos teniendo a lo largo del proceso de inyección. Pues cuando nos dimos cuenta de esta oportunidad que teníamos, ¿cierto? De que estamos consumiendo acá un pico grande, pues lo que hicimos fue bajar parámetros de clasificación, ¿cierto? En este caso bajamos contrapresión y bajamos RPMs, lo cual no nos alarga el ciclo porque el ciclo termina durando lo mismo, pero nos redistribuye, ¿cierto? Los tiempos, nos demoramos un poco más cargando en el tiempo de carga, pero logramos disminuir el consumo energético en 5.81% en esta aplicación concreta. En otra aplicación, que también es pues una aplicación real, Laura. ¿sí? Perdón, te interrumpo. Hay una pregunta de Carlos Mosquera, pues si nos puedes ilustrar un poco mejor a qué te refieres con la etapa de carga. Claro que sí. La etapa de carga es la etapa en la cual el tornillo, después de haber terminado la dosificación, la inyección hacia el molde, se devuelve, ¿no? Es la etapa de recuperación, también se llama, o la etapa de dosificación nuevamente, donde el tornillo gira, rota y se devuelve para llenar nuevamente la jeringa de la inyectora, ¿cierto? Para tener la materia prima lista y disponible para el siguiente ciclo. Entonces, en esta etapa de plastificación, en esta etapa pues de volver a cargar el cilindro, volver a cargar la jeringa, donde hay un proceso de rotación y un proceso de desplazamiento hacia atrás, es la etapa que estamos viendo acá y donde vemos esa oportunidad de ahorro energético. ¿Sí está claro, Carlos? No puedo ver el chat. Bueno, me cuentan si está todo sí, bien y pues ya está claro, perfecto. gracias. Perfecto. Bienvenidas nuevamente los comentarios y las apreciaciones que tenemos. ¿Listo? Esta oportunidad de ahorro energético, pues que vimos en este ciclo, entendiendo mejor cómo es el consumo energético en este ciclo, ya es un poquito más compleja, no es tan trivial. En rojo vemos el ciclo original y lo que vemos es que hay un pico, una vez termina, pues aquí tenemos nuevamente la etapa de cierre, donde pues hay un pico de consumo energético que pues evidenciamos allí, que decíamos de pronto, miremos la cinemática de los expulsores, pues bueno, los nollos, alguna cosa está allí como consumiendo mucha energía, después de eso teníamos la etapa de llenado, la etapa de sostenimiento, y de allí había un disparo en el consumo energético. Si ustedes lo ven, esta curva roja tenía ese pico, ¿no? O sea, lo que interpretamos en su momento con el cliente es, estamos como
acelerando demasiado para atrás la carga, o sea, estamos siendo muy violentos en ese cambio entre sostenimiento y carga, entre sostenimiento y la plastificación. Entonces, pues hicimos una combinación allí de parámetros, eso no fue tan trivial, intentamos varias cosas al principio que no nos salieron y después de un tiempo, entendiendo un poco la lógica, logramos como decir, venga, tratemos de que ese freno no sea tan salvaje, ¿sí? O sea, bajar velocidad de pronto del principio, en las primeras etapas de carga y hacer una carga un poco más escalonada y con eso logramos una reducción de 13.78% con ese manejo de los parámetros. Aquí se redistribuye el ciclo, no queda tan estático como ustedes lo ven, porque pues hubo varios cambios que hicimos allí, pero el tiempo total de ciclo se mantuvo y se mantuvo, por supuesto, la calidad del producto, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos empezar a entender mejor el ciclo de inyección, podemos empezar a distribuir mejor esos esfuerzos, básicamente en que nos gastamos la energía, y eso son cosas que nos permite ese monitoreo en tiempo real, ¿no? Son cosas que empezamos a ver, que antes pues estaban ocultas para nosotros en la planta y que ahora pues gracias a este tipo de herramientas podemos identificar. Eso era consumo energético, ¿cierto? Las oportunidades de ahorro con monitoreo de consumo energético. Vamos ahora a hablar del tema de parámetros de proceso. Nosotros con los sistemas de Kern IOP podemos tomar información, datos de presión, de temperatura de cualquier parte. También podemos instalar sensores, ¿cierto? En la máquina y monitorear algunos parámetros. Para mí, como ingeniera de plásticos, ¿qué es importante? Pues es importante básicamente ver la presión de las bombas, ¿cierto? Cómo se están comportando las diferentes bombas en la máquina, qué es lo que pasa, ¿cierto? Dentro de cada ciclo, tener esa misma curva, pero para el tema de presión. Y muy importante es el tema de temperaturas, ¿sí? Temperaturas de agua y caudal de agua, ojalá, para poder estar monitoreando qué está pasando. Sobre todo, hay un parámetro que es muy importante, que es el delta, la diferencia de temperaturas entre la entrada del molde y la salida del molde. Allí nosotros no deberíamos tener más de 3 grados centígrados de diferencia. Si estamos teniendo más de 3 grados centígrados, podemos esperar variaciones dimensionales en el producto, ¿sí? Entonces, es importante tener ese dato, o sea, la diferencia de la temperatura del agua que entra al molde versus la temperatura del agua que sale del molde, ¿no? Y nuevamente, no solo es importante verla, ¿cierto? Sino lo que hacemos en Kern es almacenar esa información en el tiempo, ¿cierto? Hacer un histórico. Entonces, ¿cómo estaba en el turno de la mañana, ¿cierto? En el turno de la madrugada. ¿Cómo se comportó en el turno de la tarde? ¿Cómo se comportó calidad en el turno de la mañana? ¿Estaba ok? ¿Estaba mal? Entonces empezamos a tener ese histórico de datos, ¿cierto? Para poder hacer ese análisis. Hay un tema que a mí personalmente me ha generado mucha inquietud y es cómo vamos a recorrer como sector este camino hacia la industria 4.0. Quería comentarles también que alguna de los viajes que hice a Alemania, no sé, hace unos 6 años, una cosa así, hablaba con un proveedor de máquinas de extrusión, en ese caso, acerca de la incorporación de Industria 4.0 y me decía, nosotros en plásticos estamos muy quedados, ¿sí? Hay otros sectores de la industria, sector de manufactura, por ejemplo, en metales o, bueno, el sector seguramente, no sé, semiconductores, todo ese tipo de cosas donde la incorporación de herramientas de Industria 4.0 va mucho más adelante, donde tener, por ejemplo, inventario ya inteligente o cosas así es mucho más normal. En nuestro sector nosotros estamos pues como encontrando el camino y hay diferentes alternativas. Una de las alternativas es usar soluciones como las que ofrecemos nosotros a través de Kern IOP, ¿cierto? Algo que sea un retrofit para las máquinas y hay otras soluciones que son comprar herramientas de Industria 4.0 a los proveedores, ¿cierto? Hay algo que a mí me cuestiona un poco y yo digo, cuando nosotros le compramos a un dueño de marca, una máquina dueña de marca, le compramos su sistema de Industria 4.0, normalmente ellos no desarrollan para otras, ¿sí? De hecho, pues hace poco le pregunté a uno, bueno, pues sí, muy bonita, está fantástica su herramienta, me encanta, pero yo tengo otras marcas, ¿cierto? Tengo otras marcas en mi planta de otros fabricantes de herramientas. ¿Es posible integrar su herramienta con otras? Y la respuesta es nosotros no trabajamos para otros. Entonces yo decía, pues yo sí, yo sí trabajo con todos, entonces es importante tener una herramienta versátil, ¿cierto? Una herramienta que se adapte a diferentes tipos de máquinas y también a diferentes edades de máquinas. Y esto no es solamente en América Latina. Nosotros a veces decimos, no, es que nosotros tenemos máquinas viejitas. ¿No? Todo el mundo tiene máquinas viejitas. ¿Sí? En Europa también hay muchas máquinas viejitas que no están listas con protocolos de comunicación para plataformas de herramienta 4.0, que si uno las quisiera actualizar, pues le cuesta un mundo de plata actualizarlas. Entonces,
nuestra visión es que este tipo de herramientas debe adaptarse a cualquier generación de máquinas y a cualquier marca. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de introducir la sensórica que necesitamos para sacar los datos que necesitamos de las máquinas, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí una foto de una instrumentación que hicimos de sensores de presión y aquí un resultado del dashboard, de este tablero de control que yo les comentaba. Aquí este diferencial de temperaturas que es tan importante, ¿cierto? Con este cliente, que lo estamos monitoreando para ver la diferencia entre la entrada y la salida del agua, ver cómo está variando, ¿cierto? Ver, pues aquí la temperatura de entrada, la temperatura de salida, como ustedes la ven, y monitorearla en el tiempo, ¿no? O sea, no solamente un dato aquí como quien mide el termómetro de la fiebre, sino tengamos ese dato en el tiempo, tengamos ese histórico, sepamos cuándo nos fue bien y cuándo nos fue mal, ¿cierto? Porque lo importante de este tipo de sistemas es empezar a ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Listo? Si hubo una falla en calidad, miremos el histórico de datos. ¿Qué pasó en ese turno? ¿Cierto? Y no como que, no, yo no hice nada, ¿cierto? Que sea la respuesta que pasa siempre, yo no toqué nada. Algo pasó, ¿cierto? Y en alguna parte, cuando tenemos la sensórica y tenemos el control de los datos, lo vamos a ver. Acá tenemos la presión de las bombas, ¿cierto? Cómo se comporta esa presión del tiempo y también aquí, pues, cómo la estamos monitoreando a través del tiempo, la presión máxima, la presión mínima, pues son algunos de los datos que podemos obtener. Ya en el tema de productividad, que es el que más interés ha generado entre nuestros clientes, podemos tener datos de eficiencia, ¿no? O sea, si tenemos todo el tiempo sensores, si tenemos una forma de comunicarnos con la máquina, de que la máquina nos cuente cuándo paró, por ejemplo, pues podemos identificar ese uptime, ¿cierto? Ese tiempo de productivo donde la máquina estuvo productiva. Podemos ver también, por ejemplo, acá, en este diagrama de barras que ustedes ven acá, pues cuando hubo paradas, ¿cierto? Cuando la máquina estuvo en stand-by, ¿cierto? Cuando de pronto, pues hubo temas productivos y podemos comparar esas barras para ver, por ejemplo, acá en esta torta, vemos cuánto tiempo estuvo operativo, cuánto tiempo estuvo parado, cuánto tiempo estuvo apagado y en qué momento no se puede reportar el dato, ¿cierto? O sea, todo ese tipo de información la podemos ver. También podemos ver el tiempo medio y tiempo de ciclo, podemos ver la eficiencia promedio, podemos ver qué operador estaba allí, ¿cierto? Y bueno, estos son tableros que son configurables, donde uno puede decir, mira, a mí lo que me importa es eso. Tenemos un cliente, por ejemplo, que nos pide, mira, yo quiero saber cuánto me costó la producción de este tour, quiero saber cuánto dinero me costó la producción, incluso quiero ver cuánto dinero dejé de producir por las piezas que no salieron en ese turno, las piezas que no salieron buenas, ¿cierto? Este tipo de indicadores le permiten a la planta ver y sentir un poco más ese dolor de, pues sí, se tomó el café y dejó la máquina parada, ¿cierto? O sea, entonces, ¿cuánto nos costó eso? Aquí, en fondo blanco, ¿cierto? Tenemos otro tipo de configuración. Aquí, por ejemplo, la productividad en la última semana, el número de ciclos en las últimas 3 horas, tiempo medio de ciclo. Podemos ver también, en este caso, pues la posición, el ciclo, número de ciclos, conteo progresivo de ciclos por hora, la productividad general, bueno, toda la información que queramos ya con temas de productividad. Y también podemos ver, por ejemplo, como un tablero de control, cuáles máquinas están dentro del tiempo de ciclo, cuáles máquinas están paradas, cuáles máquinas de pronto están fuera del tiempo de ciclo. Y acá, en este tablero, lo que vemos es una distribución de las razones de parada que tenemos en máquina, ¿no? Porque a veces pues cambio de molde, mantenimiento no planeado, falla de molde, falla de máquina, falla de operario, falta de materia prima. Este tipo de cosas pues las podemos empezar a monitorear, que como yo les decía, cuando nosotros queremos hacer un plan de optimización, pues lo primero es empezar a entender cuáles son esos dolores más grandes y dónde tenemos oportunidad de mejora. Si nosotros decimos, bueno, queremos bajar este porcentaje, por ejemplo, de mantenimientos no planeados en un 10%, ¿cierto? Entonces, midamos si realmente estamos haciendo. Si queremos ver el tema de materia prima, pues, ¿qué podemos hacer para reducir este tipo de fallas, ¿no? ¿Qué beneficios vemos en la aplicación de herramientas que dan en productividad? Pues básicamente ahorro de consumo energético entre un 10 y un 15%, ahorros de OE del 5 al 20%, mejoras en disponibilidad en tiempos de ciclo del 10 al 15%, reducción en tiempos de arranques de máquina hasta un 30%, menores mantenimientos no planeados, mejoras en desempeño, aumento de disponibilidad por reducción en tiempos de solución de problemas por transparencia en la información y mejor entrenamientos de operarios y mejoras en calidad, ¿cierto? Estos son algunos de los indicadores que hemos logrado obtener hasta ahora con los sistemas que tenemos instalados. Aquí, pues,
la posibilidad de integrar, como yo les comentaba, la información a través de pantallas táctiles, donde podemos decir, bueno, las razones de parada son estas, y cuando hay una razón de parada, el operario, en lugar de llenar un Excel al final o una hoja de una planilla al final del turno, pues lo que puede hacer es dar sencillamente este tipo de información directamente en la pantalla táctil. Bueno, pues ya con esto he llegado al final de la charla que tenía programada el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y si en este momento hay algunas preguntas, con el mayor gusto podemos resolverles.